baloncesto, uy, no, hablando pues del baloncesto convencional, ¿no? Yo empecé relativamente tarde porque ya tenía 17 años, era mi último año juvenil. Yo soy del Quindío, de la hermosa tierra de Quimbaya, y allá pues ese año yo entrené como juvenil y precisamente empecé baloncesto por mi hermano menor, por acompañarlo a él, a llevarlo. Bueno, todos conocen la trayectoria también de mi hermano Ricardo Sanz, que fue uno de los mejores tiradores de tres, que jugó en Pirata, Selección Colombia, bueno. Y acompañándolo a él fue que me involucré con el tema del baloncesto. Yo antes practicaba fútbol, ¿sí? Cuando estaba pequeño. Y de ahí fue que empecé. El último año juvenil con el Quindío entrenamos para un campeonato que era en Pasto, eso hace pues muchos años. Y el Quindío no participó porque no tenía la capacidad económica en ese entonces. Entonces, digamos que nunca participé en ningún campeonato de categoría inferiores. Ya, el siguiente año ya era mayores, entonces ya fue una transición. Tú sabes que acá en Colombia la transición es grande de pasar a juvenil a mayores y no hay como esas categorías. De pronto ahora hay un sub-21, sub-23, pero en esa época no había nada de eso. Entonces, hay como que, entre comillas, quedé en stand-by con el baloncesto. Después, un compañero de Armenia que estudiaba en la Escuela Nacional del Deporte fue el que me dijo: usted tiene talla para jugar en un equipo profesional, ¿por qué no? Y tiene pues condiciones y demás, y ¿por qué no se va a estudiar a Cali en la Escuela Nacional de Deporte? Yo le consigo la beca y demás. Y yo ya estaba terminando en la Encena Tecnología y hablé con mi familia y mi familia me apoyó. Mis padres me dijeron: claro, mijo, si usted quiere seguir estudiando, hágale. Entonces me fui cambié, digamos, todo lo que tenía planeado porque pensaba seguir estudiando veterinaria y demás. Mi abuelo fue veterinario de Quimbaya, veterinario empírico, entonces yo estaba como, por eso entré a estudiar al SENA Agropecuario, terminé la carrera y me fui para Cali a seguir estudiando. Y ahí fue donde descubrí realmente el potencial que tenía, pues no solo deportivo sino físico, porque estábamos con un entrenador llamado Iván Toro, que en paz descanse. Fue fundamental digamos, hacer ese salto de rendimiento, porque allá la preparación física era 1A, o sea, yo no he entrenado tan fuerte como lo hice allá, ni en Selección Colombia, ni en ningún lado, ni siquiera con el profe Guillermo que entrenamos y que es muy estricto, pero allá era como, pues, europeo tenía que ser, ¿no? Entonces ese nivel físico que adquirí en la escuela del deporte, pues también hizo que mejorara deportivamente y dio la casualidad que en esos años empezó Cafeteros del Quindío y nosotros pues desde el Quindío, entonces venga, juegue con nosotros. Al principio pues nos tenían ahí como en la banca, ¿sí? Pero ya después fuimos ficha fundamental y cogimos esa experiencia. Mi hermano y yo siempre jugamos juntos en los equipos profesionales y cogimos ese bagaje. Él pues le fue, digamos, relativamente mejor porque es más joven que yo, entonces hizo ese proceso de juvenil, desde antes de juvenil, fue Selección Colombia Junior y demás, entonces historia que yo no pude tener. Y ahí saltamos a Piratas. No, primero fue Sabios de Caldas, fue en el año 2000, y ahí saltamos a Piratas. Estuvimos un año por allá jugando en Pasto y ahí saltamos a Piratas. Yo me vine a vivir acá a Bogotá, entonces desde ese entonces estoy viviendo acá en Bogotá. Estamos hablando como el año 2003 más o menos. Y el profe Tapias quedó de director primero fue subdirector del IRD, entonces yo le pasé la hoja de vida y empecé a trabajar ahí. Entonces
y ahí fue que me vine a vivir acá y a seguir jugando con Piratas. En el 2004 sí quedamos medalla de oro y dado a ese resultado, pues fui selección Colombia en el 2005, participamos en Bolivarianos en Armenia, junto también a mi hermano. Fue una experiencia muy buena con la selección Colombia. Estaba Guillermo y Tomás Díaz de asistente. En Armenia pues obviamente estábamos de local, y más de locales que era Colombia, era mi ciudad. Pues yo soy de Quimbaya, pero pues viví también mucho tiempo en Armenia, entonces todo el mundo me conocía, entonces fuimos muy bien representados. Además quedamos medalla de bronce en esos juegos, entonces digamos, por primera vez después de muchos años le ganamos a Venezuela en baloncesto masculino, entonces eso fue una experiencia muy chévere como selección. Y ahí seguí el proceso con Copas Élites acá en Bogotá, siempre de mano de la federación. Estaba Perico, que le decían, de presidente de la federación, y siempre fuimos muy bien tratados por ellos. También pues estaba en su tiempo el Guajiro, que ahora está director deportivo de la federación, en su tiempo era como vicepresidente, algo así, no me acuerdo qué más. Y Jorge Armando, que ahora es el presidente de la federación, estaba de tesorero. Bueno, el tema es que nos fue muy bien, deportivamente me fue muy bien. Yo seguí el proceso acá en Bogotá entrenando y tal. Ahí empecé con esta selección, empecé con dolores en las rodillas, en ambas rodillas. Ese proceso, pues yo empecé a tratarlo con fortalecimiento, con fisioterapia y obviamente tomando medicina para el dolor. Pues cada vez que el problema no era jugar, porque jugar la articulación se calienta, entonces no hay inconveniente. El problema es después, cuando se termina el juego, que empieza el dolor de rodilla y demás. Y para estar en el nivel profesional, pues necesita ciertas horas de entrenamiento al día para poder estar en óptimas condiciones. Entonces el problema era ese, estar en óptimas condiciones para competencia. Entonces ahí tomé la decisión de no jugar más baloncesto. Eso fue a finales del 2006. Fue difícil, porque yo todavía estaba en Piratas, ganaba dinero por jugar baloncesto, y bueno, estaba también trabajando. Como te dije, estudié en la Escuela Nacional del Deporte, hice una especialización también y estaba trabajando con eso acá en Bogotá. Pero pues fue difícil ese cambio. Dio la casualidad que mi compañero de Piratas, Rodney Hawkins, no sé si, me imagino que sí lo conoces, él jugaba con nosotros en Piratas y sufrió un accidente en el 2005, le amputaron la pierna. Bueno, él vino acá a Bogotá y yo estuve con él en el proceso de rehabilitación. Éramos compañeros de equipo, pero no éramos como más cerca de recuperación y demás. Ya nos hicimos más amigos, y ahí fue que vi el proceso de silla de ruedas, pero lo vimos después, acompañándolo a él y demás, ¿sí? En un campeonato que hubo acá en Bogotá, en un festival de verano, un muchacho de Argentina que se paró de la silla y salió caminando. Fue en 2005, pero fue, uy, ¿cómo así? Sí. Entonces ahí fue que el entrenador en ese entonces era Hernán Melgarejo, era el entrenador de silla de ruedas, que hay una condición de discapacidad, clasificación funcional dependiendo de la discapacidad de cada jugador, y que en cancha tiene que haber 14 puntos, y bueno, eso es que es el mismo básquet, pero tiene sus digamos que sus limitaciones en la parte de competir. Entonces yo le dije, ve, ¿cómo así? Mira que yo vi a un man caminando ahí, entonces me explicó eso, y yo le dije, mire, yo tengo un problema en las rodillas, tengo artrosis degenerativa en ambas rodillas, podría estar jugando.
Y él me dijo, claro, usted podría estar jugando, pero eso fue así como jocoso y él pensó que yo le estaba diciendo, porque yo estaba en Piratas en ese momento, pensó que me estaba diciendo como así, como molestando y como yo estaba acompañando a Rodney, entonces, bueno, el hecho fue que en su momento él me dijo, venga, ese es cierto, páseme sus exámenes y yo los mando a revisar con los médicos y con la TAN a ver si usted tiene el handicap mínimo, se llama, o sea, la discapacidad mínima para participar. Yo tenía los exámenes, obviamente, que me han hecho con la selección y se los pasé, unas resonancias. Y a final de ese año, 2006 o 2007, no recuerdo bien, creo que 2007, él me dijo, Nelson, usted puede jugar, ¿está dispuesto? Tenemos un torneo dentro de 8 días en Cali, me dijo. Eso fue a finales de año. Eso fue 2006, porque yo había terminado con Piratas en noviembre. Y mejor dicho, eso fue como 8 días. Y me dijo, venga, entrene una gema. Pues lo llevó a Cali a ver qué tal. Entonces yo esa semana entrené. Como trabajaba con el IRD me daba permiso sin problema para entrenar, que era para representar a Bogotá, obviamente. Y fue a participar y pues bueno, no es como ahora que tengo una muy buena silla, antes no, la silla era como de hierro y las ruedas y bueno, entonces eso terminé las manos ampolladas por todos lados y fui a participar. En Cali, pues obviamente como había jugado con el equipo, pues los compañeros de Cali me vieron y, ay, sé qué mal que le pasó y apenas me paraba a caminar, uy, qué milagro y, o sea, estaban. Fue difícil asumir ese reto, pero fueron dos cosas importantes, que de pronto en este momento si a mí me pasara lo mismo, yo diría, no, qué cuento de silla, no voy a jugar en silla. Pero el primero fue que Bogotá como IDRD me ofrecía apoyo como deportista y fuera de eso, como Tapia ya salía de director, venía otro director, entonces tú sabes que hay cambio político y demás, entonces el contrato no le iban a renovar, pero por ser deportista apoyado, entonces renovaban el contrato. Entonces eso fue un gancho laboral, ¿sí? Entonces eso fue digamos que un aspecto importante para yo continuar el tema de silla de ruedas. Y segundo, era que siempre había una competencia más importante por superar. Entonces la expectativa era grande con selección también. Me fue bien en ese torneo en Cali a pesar de las dificultades y creé como esa conciencia de decir, oiga, en silla de ruedas, si tu adversario es más rápido que tú, pues no te deja pasar, simplemente te bloquea, deja pasar. Y eso hacían conmigo, porque yo apenas estaba empezando y no movía la silla. Entonces yo decía, pero este muchacho, este señor que ni siquiera puede caminar, no me deja andar. Entonces yo dije, no, yo tengo que entrenar más fuerte para poderlo superar. No es posible que pase eso. Entonces esos aspectos hicieron de que yo entrenara más fuerte y en ese entonces Melgarejo, mira, ahí tenemos torneo en marzo en Argentina, si usted entrena fuerte, yo lo puedo llevar a Argentina. Ya era otro nivel, sí, o sea, otra expectativa ya internacional, era con Bogotá también, pero era preparación hacia Selección Colombia, porque Melgarejo también era entrenador de la Selección Colombia. Entonces eso hizo que siguiera el proceso. Y ahí seguí, fui a Argentina, me fui muy bien. Después entonces me dijo, hermano, usted tiene que renunciar al baloncesto convencional, no puede volver a jugar con piratas ni clubes profesionales. Y yo no, pues eso fue lo que me dijo el médico. Digamos que es un tema, no es que no pueda hacerlo, sino que médicamente no debería. ¿Sí? Cada vez que de pronto lo pueda hacer, pues es desfavorable para mí en el sentido de mi salud. Y ya ahí seguí el proceso, entonces fuimos a Argentina, después venían que Juegos Suramericanos, fuimos a Suramericanos, ya ahí empezó Rodney también conmigo, entonces fuimos fichas fundamentales en la selección, entonces en la selección
creció de nivel, porque pues aparte que nosotros veníamos del juego de baloncesto, pues somos relativamente grandes sentados en la silla, y más sobre todo Rodney. Entonces eso hizo que eleváramos. Ok, eso hizo que elevara el nivel, entonces fui 2008, entonces participé en silla de ruedas con Bogotá. Hoy sí seguí con Bogotá, pero ya en silla de ruedas. 2004 fue convencional oro, 2008 fuimos oro, pero en silla de ruedas. Junto con Rodney, bueno, estaba casi toda la selección Colombia en Bogotá, entonces eso fue, ganamos muy fácil esos juegos. Antes de los juegos fui a un suramericano en Ecuador con selección Colombia, pero yo no pude jugar porque no tenía clasificación internacional. Y uno antes de jugar un evento internacional en silla de ruedas tiene que tener la clasificación, que esa clasificación se la dan los médicos. Y conocí al argentino Adolfo Verdún, que era selección argentina, y entonces hablando con él, él me dijo, no, yo me quiero llevar a mi equipo, él juega en Italia, todavía está en Italia, yo me quiero llevar a Rodney para mi equipo en Italia, ¿sí? Pero Rodney estaba en Estados Unidos y él dijo que no, que él se quedaba en Estados Unidos, él prefería ya, en Estados Unidos le ayudaron con la prótesis y me imagino, no sé, me imagino que él pensando en el tema del sueño americano, con el tema del baloncesto y demás, su vida fue en Estados Unidos, entonces no se quiso ir para Italia. Adolfo quedó ahí, como no tenía tarjeta internacional, entonces eso fue como en octubre. Fue en los Juegos Nacionales 2008, fue con Bogotá, Rodney, quedé encestador de ese evento. ¿Sí? Entonces, al quedar encestador de ese evento, yo le mandé los datos a mi compañero Adolfo y le dije, mire cómo me fue. Me dijo, ¿y cómo así que usted le fue mejor que Rod? Entonces me dijo, sí, lo que pasa es que tenemos diferentes, no sé, diferentes formas de juego. Yo soy anotador y Rodney es más defensivo, más de rebotes, más otro tipo de juego. Pero yo hablo con el presidente y habló con el presidente y, y se dio la posibilidad de irme para Italia.